ustedes, hermanos, también estamos listos para iniciar y retomar nuestro estudio bíblico de los jueves. Los jueves estamos llevando estudio bíblico bien importante para nuestro crecimiento, conociendo la palabra de Dios, adentrándonos en la palabra de Dios, profundizando en su palabra, conociendo el mensaje correcto de Dios que nos dejó por escrito para ser edificados en su perfecta voluntad. Damos gracias a Dios. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor para abrir nuestro corazón a la palabra. Mi Dios, gracias Padre por bendecirnos, gracias Padre por amarnos, gracias Padre porque tu misericordia y bondad es más grande que cualquier circunstancia. Te amamos con todo nuestro corazón, nos ponemos delante de tu presencia para ser ministrados en cada una de las enseñanzas que estamos llevando, Padre, los jueves. En el nombre de Cristo Jesús, gracias de bendito, amén. Segunda de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios. El tema de esta tarde, hermanos, vamos a hablar de los versículos de segunda de Corintios capítulo 1, desde el versículo 1 al 11, del 1 al 11, y le titulamos esta porción de la palabra, Confiemos en el Dios de toda consolación. Confiemos en el Dios de toda consolación. Así que, hermanos, si hay adversidades, si hay circunstancias difíciles, ¿qué es lo que debemos hacer usted y yo? Confiar en el Dios de toda nuestra consolación. ¿Quién es? Nuestro Hacedor, el Todopoderoso en nuestras vidas. Esta es la segunda epístola del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Corinto en ese tiempo. Se cree que el apóstol Pablo la redactó estando en Filipos durante su tercer viaje misionero. ¿Qué libro habla de los viajes misioneros de Pablo? El libro de los Hechos. De las dos epístolas del apóstol Pablo, segunda de Corintios es la más personal, por llamarle así. Esto es una introducción a la carta, ¿no? Porque estamos iniciando con la carta de segunda de Corintios. Y en cierto sentido, esta segunda carta es o tiene un sentido más pastoral, inclusive que las otras cartas que escribió. Esto hace un trabajo apostólico pastoral debido a tanto engaño y conflictos que estaban surgiendo en la iglesia en Corinto. Por lo tanto, el apóstol Pablo no puede evitar darles la palabra de una manera directa, atendiendo las necesidades que se estaban presentando en la iglesia de Corinto. Pablo visitó Corinto en su segundo viaje misionero y fundó una iglesia allí. Esto usted lo puede corroborar en Hechos capítulo 18, versículo 1. Más tarde, escuche bien lo que le voy a decir, porque esto queda en la historia bíblica, queda en la historia de los acontecimientos. Más tarde escribió varias cartas a la iglesia en dicho lugar, en Corintios, dos de las cuales precisamente son las que conocemos, primera y segunda de Corintios. La primera carta de Pablo que envió a los Corintios se perdió, y precisamente eso lo vemos en primera Corintios 5, del 9 al 11, lo que ya se estudió los miércoles, que están ahí todas las enseñanzas. Su segunda carta es la que se denomina Primera de Corintios. La tercera carta también se perdió. ¿Dónde vemos eso? En 1 Corintios 2, del 6 al 9 y 1 Corintios 7, 12. Y su cuarta carta precisamente es la que conocemos y quedó como la segunda carta a la iglesia de Corinto, la cual fue escrita cerca de un año después de 1 Corintios.
El comentario Diario Vivir menciona lo siguiente: Pablo escribió Primera de Corintios a fin de enfrentar la división que se produjo en la iglesia. Como su consejo no fue considerado ni resueltos los problemas, visitó Corinto por segunda vez. Esta visita fue dolorosa tanto para él como para la iglesia. Luego planeó su tercera visita, pero la postergó y en su lugar escribió lo que conocemos hoy como Segunda de Corintios. Después de escribirla, visitó Corinto una vez más. Esto lo podemos encontrar en Hechos 20, de 2 al 3. Con esto solamente hicimos una introducción para conocer un poquito de la historia de esas cartas del apóstol Pablo, obviamente enviadas, escritas con inspiración del Espíritu Santo y enviándolo a la iglesia que estaba pasando por algunas situaciones incorrectas. Una de ellas, pues, la división. Qué triste, hermanos, que en las iglesias haya divisiones. ¿Por qué hay divisiones en las iglesias? Bueno, porque alguien quiere ser lo que no se le ha encomendado. Así de sencillito. Y hay algo precisamente que nos habla el apóstol Pablo, que toma ese punto el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Acuérdense, ante las grandes adversidades, usted y yo debemos confiar en el Dios de toda consolación. Y el punto número 1 que vamos a ver en esta tarde le titulamos una autoridad delegada. Siempre debemos tener conciencia de ello. La autoridad se va a delegar, nunca se toma. Siempre cuando estamos en sujeción, cuando estamos bajo autoridad, siempre la autoridad se nos delega. Es como cuando usted sale y tiene hijos pequeños de 15, 17 años, 13 quizás, y deja ahí a alguien encargado, al mayorcito o el más serio, porque muchas veces el mayorcito no es el más serio o más responsable. Entonces deja de encargado al mayorcito o al más responsable porque va a salir 2, 3 horas y entonces le delega autoridad. Y eso es precisamente lo que vemos en el versículo 1 de esta segunda carta a los Corintios. Punto número 1, una autoridad delegada. 2 de Corintios 1:1. Pablo, fíjese, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y ahí es donde vemos ese principio. ¿Quién lo encomendó? Dios. ¿Quién le delegó esa autoridad? El Señor Jesucristo. Acuérdese que en el libro de los Hechos narra su conversión y ese encuentro con el Señor Jesucristo, quien le comisionó, y no solamente Jesucristo le comisionó y nadie se dio cuenta, sino también Dios a través de su Espíritu Santo va con otro personaje y le dice, Ananías, que le dice que siervo o instrumento escogido me es este. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era una fichita, ¿verdad que sí? Era el famoso perseguidor de la iglesia conocido como Saulo de Tarso. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y también el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, debemos darnos cuenta que todo lo que hacemos es por voluntad de Dios y no nuestra. Todo lo que hacemos es una encomienda del Padre Celestial. Él nos encomienda, sí, como iglesia, y las autoridades en la iglesia nos dan responsabilidades, nos delegan responsabilidades, pero siempre todo lo que hacemos es a nombre y representación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él comisionó directamente a la iglesia. Eso fue lo que le tocó a Él comisionar como segunda persona de la Trinidad, establecer su iglesia y comisionar a los creyentes, a los santos, a predicar el evangelio y establecer la iglesia para que como columna y baluarte de la verdad, predicara el evangelio. Así es de que Dios nos delega autoridad por parte de nuestras autoridades aquí en la tierra. No olvidemos que el apóstol Pablo no fue uno de los 12.
y que ahora se ostentaba como apóstol, y seguramente muchos no le reconocieron y tuvieron conflicto. Pero usted y yo sabemos cómo recibió la encomienda de parte del propio Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Pues Él le mandó, le dijo, te voy a decir lo que tienes que hacer. Eso es lo que le mencionó. El gobierno romano había hecho de Corinto la capital de Acaya, ¿sí? Estaba en la parte sur de la Grecia actual, lo que es Acaya, la capital la había hecho Corinto la capital de Acaya. Esta ciudad era próspera o prosperada comercialmente por ser puerto. Siempre donde hay mucho comercio hay un poquito más de movimiento económico. Pero también toda clase de desenfrenos, esa es la realidad. Corinto llegó a tener la reputación de una de las ciudades más inmorales en el mundo antiguo. Muchos templos paganos se caracterizaban por sus formas de inmoralidad sexual y el culto a los ídolos. Más aún, la palabra griega empleada para la práctica de inmoralidad sexual, fíjese bien, la palabra griega empleada para tipificar o señalar la inmoralidad sexual fue corintianizar, ¿sí? Corintianizar. Estás corintianizando porque Corintio era una ciudad pues muy apartada de Dios. El apóstol Pablo pues envió esta carta. Como lo leímos, siempre el apóstol Pablo en sus cartas tenía la característica de saludar, ¿no? Saludar, y en este caso no es la excepción. Sin embargo, aún y con este entorno, que era una ciudad inmoral, había en Corinto fieles creyentes en Dios, a los cuales el apóstol Pablo se refiere como todos los santos, a todos los santos que están en Acaya. ¿Sí? Ahora, usted y yo debemos identificar quiénes eran esos santos que estaban en Acaya. ¿Quiénes eran? Los creyentes, ¿sí? Acuérdense que por ahí hay filosofías y doctrinas que le llaman santos, o sea, las imágenes, ¿sí? Ahí, y mira cuánto santito hay. Bueno, ya muchos de esos seres humanos que fueron como usted y como yo, que vivieron en otro tiempo, no tienen responsabilidad de lo que el hombre ha hecho después de que ellos fallecieron, ¿sí? Pero hermanos, los santos son los creyentes vivos. Los santos son aquellos que en Jesucristo alcanzan la santidad, no por méritos propios, sino por la misericordia y gracia de Dios. Y precisamente el punto número 2, como en esta ciudad de Corinto había mucho desenfreno, ¿cómo cree que era la vida de los creyentes? Pues rechazados, señalados, ¿sí? Porque no entraban en el ambiente que la mayor parte de las personas que viven en Corinto tenían como costumbre. Entonces, de alguna u otra forma, padecían críticas, padecían circunstancias, como mencionamos el domingo pasado o hace 2 domingos. Algunas eran voluntarias, otras involuntarias. Pero que las voluntarias se quiten, ¿no? Y las involuntarias por no, vamos a decir, por no congeniar o ser del mismo tipo de las costumbres que estaban dando ahí, pues había adversidades. Y precisamente el punto número 2 habla del paraclesis o el paracleo de Dios o el paracleto de Dios. ¿Qué significa paracleto o paraclesis de Dios? Hermanos, fíjese bien, voy a leer la cita bíblica y vamos a encontrar precisamente el término paraclesis o paracaleo o paracleto 10 veces. Y era necesario porque era lo que estaba aconteciendo en esa ciudad desenfrenada. Fíjese lo que dice 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
¿Cuándo se requiere consolación? ¿Cuándo se requiere una palabra de aliento? ¿Cuándo se requiere una palabra de fortaleza? Cuando se está padeciendo alguna adversidad. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjese nada más. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en aflicciones, también lo sois en la consolación. Aquí vemos también 2 veces la palabra salvación, pero esta palabra salvación no se refiere a la vida eterna, se refiere a librarnos de las consecuencias que estaban padeciendo. 10 veces, hermanos, encontramos el término consolar, consolación. Y debemos comprender que consolar significa recibir fortaleza, significa recibir ánimo, significa recibir esperanza para hacer frente a las aflicciones. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Al consolarnos por el Dios consolador, hermanos, no necesariamente van a desaparecer las aflicciones. Las aflicciones pueden seguir ahí. Sin embargo, el Dios de toda consolación nos consuela, nos fortalece, nos afirma, hermanos, ¿sí? Y nos da esperanza, nos da ánimo. Y eso es lo que marca la diferencia, como hemos dicho muchas veces. Cuando más sufrimos, más somos consolados por Dios. Así se menciona en el capítulo 1, versículo 5. Así que, hermanos, si en ocasiones nos sentimos abrumados, agobiados, angustiados, cansados y desanimados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir a la palabra, ir a la Escritura, y a través de ese alimento espiritual debemos permitir que Dios nos consuele como a sí mismo en aquellos tiempos consoló al apóstol Pablo y a todos aquellos que estaban sufriendo quizás persecución, quizás críticas, ¿sí? El mismo apóstol pues lo describe en esta porción de la Escritura una y otra vez: el Dios de toda consolación. Hermanos, no olvidemos que cada circunstancia, que cada problema se puede convertir en una oportunidad para ministrar a otras personas que lleguen a padecer situaciones adversas y que necesitan el consuelo de Dios. ¿Quién es el Dios consolador? Dios a través de su Espíritu Santo, más el consolador. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El apóstol Pablo menciona, como lo leímos ahí, las aflicciones de Cristo. Y estas aflicciones, hermanos, son aquellas que experimentamos cuando nos convertimos en discípulos suyos, ya que inicia una carrera contra la corriente. Acuérdese lo que dice la Escritura: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué no somos de este mundo? Porque este mundo significa desorden, significa pecado, significa desenfreno, como lo que estaba aconteciendo precisamente en la ciudad de Corinto. Pero los creyentes que estaban ahí, estaban en esa ciudad, pero espiritualmente no eran de esa ciudad. ¿De dónde es nuestra ciudadanía? Del cielo. Y nuestra ciudadanía, como es del cielo, no es amoldable a este mundo. Los discípulos, pues, iniciaban una carrera contracorriente.
Sin embargo, debemos saber, porque usted y yo también estamos en la misma carrera, sin embargo, debemos saber que Cristo, en cada circunstancia adversa que usted y yo pasamos, sufre junto con nosotros, padece junto con nosotros. Precisamente ese es el testimonio que da cuando Saulo de Tarso tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 4 al 5. Fíjese bien, Cristo le pregunta a Saulo, ¿sí?, a Saulo de Tarso, o el Pablo ante Saulo de Tarso. Fíjese, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, a los creyentes. Y esa persecución era contra Cristo. Y él sentía que la iglesia, los creyentes, los santos, pues los convertidos, estaban siendo perseguidos, en este caso, por Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto significa, pues hermanos, que Cristo es a quien rechazan, a Cristo. Y persiguen cuando uno de sus hijos es señalado, es criticado, es discriminado o es perseguido. ¿Sí? Esa es la realidad. Muchas gracias. Entonces, hermanos, ¿a quién persiguen? A Cristo. ¿A quién señalan? ¿A quién rechazan? A Cristo. Esa es la realidad. Y eso es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es la realidad, hermanos. En esta porción de la Escritura, pues, se evidencia los padecimientos de Pablo por también luchar y esforzarse en traerles consolación a aquellos que estaban siendo perseguidos en Corinto. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. Así como Dios consoló a Pablo, también consolaría a los creyentes en Corintio cuando sufrieran por su fe. El Dios de toda consolación siempre estuvo, el Dios de toda consolación siempre estará, siempre está y siempre estará con sus hijos. Esa es la realidad, hermanos. Así es de que no se sienta solo, no se sienta que está abandonado y que Dios no se acuerda de nosotros. Dios está con nosotros, pero debemos descansar en Él, en el Dios de toda consolación. Ahora, el apóstol Pablo sufrió persecución. Sufrió lo mismo que él hizo anteriormente con los cristianos. Y fíjese bien cómo lo menciona en este punto número 3. Por eso él sabía que tenían que tener plena confianza en él. Es el punto número 3, plena confianza en él. Fíjese 2 Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pero fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Fíjese, pero nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte, como diciendo, hoy lo comprendí. Pero nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermanos, el apóstol Pablo padeció tribulaciones de todo tipo. Ahora bien, una vez más repito, el apóstol Pablo padeció toda clase de tribulaciones. Ninguna que no haya provocado él también con los cristianos antes de ser el apóstol Pablo. De tal forma que lo conocía y sabía, hermanos. Nada de lo que no hubiera provocado él antes, también le provocaron a él.
Él escribe, pues, que él sintió que perdería su vida. Y se dio cuenta que no podía hacer nada para salvar su vida. Como le digo, en este contexto no está hablando de la salvación eterna, está hablando de salvar su vida físicamente. Él sabía que no podía hacer nada para salvar su vida. Simplemente él reconoce que tuvo que depender de Dios, el Dios de toda consolación, que nos sigue consolando. Y dice el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermanos, con frecuencia usted y yo debemos reconocer, dependemos de nuestras estrategias, dependemos de nuestras habilidades, y esto es muy común en el no creyente y a veces en el creyente también, ¿sí? El no creyente se sale de una y se mete en otra, y se vuelve a salir, se vuelve a escapar y se mete en otra. Pero llegará un día cuando todo se va a salir de su aparente control y entonces tendrá dos opciones: de clamar a Dios o experimentar las consecuencias sin Dios. Pero Dios es el que nos fortalece. Dios es el que nos da, cuando somos creyentes verdaderos, junto con la prueba, dice, la salida. Dios dará juntamente la salida con la prueba, o con la prueba la salida. Él siempre estará con nosotros, hermanos, debemos confiar siempre en Él. Depender de Dios, pues, es de una manera darnos cuenta de nuestra pobreza espiritual, de nuestra incapacidad sin Él, y también de esa necesidad, de esa posibilidad de que Él nos puede levantar, de que Él nos consuela y Él nos fortalece ante cualquier circunstancia. Hermanos, Dios es nuestra fuente de verdad, Dios es nuestra fuente de poder, y si es necesario estar es necesario estar tomados de Él siempre. Y sabemos que en cualquier adversidad es más fácil sostenernos de pie en Él, porque Él nos levanta si nos caemos, o Él nos da fortalezas para seguir caminando. Hermanos, el que en algo es débil debe de fortalecerse en Dios. Acuérdense, Dios se perfecciona ¿en quién? En nuestras debilidades. ¿En qué? Más bien, en nuestras debilidades. Usted y yo debemos aprender a depender y confiar total y absolutamente en Dios todos los días de nuestra vida, porque Él es el que está al pendiente de nuestro ser, porque eso es lo que nos enseña su palabra, y eso es lo que ahora está testificando el apóstol Pablo de las persecuciones que vivió. Dice, y en otra parte dice, en peligros de muerte cada día. Hermanos, debemos confiar plenamente en Dios. No hay circunstancia que Dios se le pueda escapar, pero usted y yo debemos estar siempre aferrados en Él. Amén, hermanos. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Ahora, hay algo que él vamos a decir que él tenía conciencia, que dice, estoy padeciendo lo que antes yo mismo provocaba. Por lo tanto, ahora sí que parafraseando, a echarle ganas, porque ahora comprendo mi maldad, porque ahora comprendo el por qué Dios me rescató, para no andar haciendo lo que andaba haciendo, que era provocar persecución a la iglesia de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo comprendió esto y eso fue su fortaleza, eso fue su convicción. Esa fue prácticamente, por decir de alguna forma, pues las pruebas que tenía que pasar, como la pasaron aquellos a los cuales él mismo persiguió. Acuérdense que el apóstol Pablo fue testigo de la muerte de Esteban. Y la escritura dice que consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, de la iglesia cristiana o del cristianismo. Punto número 4 y último punto, hermanos. Cooperando, ¿verdad? Cooperando. Esta palabra, cooperando, es una palabra que les gusta a los predicadores de la prosperidad. Cooperando, cooperando, ahí pasan el canasto, cooperando.
hermanos. Pero de ninguna manera se refiere a cuestiones materiales. Vamos a leer el pasaje bíblico. Versículo 11 dice, 2 Corintios 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración. En otras versiones dice, ayudándonos con la oración, apoyándonos en oración. Eso es lo que dice. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El estar orando por las necesidades de un hermano, eso fortalece, hermano. Exponer las cosas ante Dios, que va a ser su voluntad perfecta, pero es necesario que nosotros, en ese amor por nuestros semejantes, intercedamos por las necesidades que conocemos que tienen. El apóstol Pablo pidió oración por sí mismo, pidió oración por sus colaboradores que viajaban para difundir el mensaje de Dios. Hermanos, es necesario y es mandato de Dios que oremos por nuestras autoridades, que oremos por unos por otros, hermanos, que oremos por los pastores, por nuestros pastores, por los maestros, oremos por aquellos que van de misioneros a otros lugares, ¿sí? Y que están en la línea de batalla, y que están arriesgando muchas veces sus vidas. Aquellos que están ocupados 100% en la difusión del evangelio. Cualquier persona que esté logrando algo diferente para Dios será desafiado por el enemigo de Dios, ¿sí? Esa es la realidad. Tendrá ataques del enemigo de Dios, porque el enemigo de Dios, es enemigo de la obra de Dios y es enemigo de los obreros de Dios. Esa es la realidad. Y necesitamos orar unos por otros, y se requieren las oraciones de la iglesia, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Y de ninguna manera esto se refiere a cuestiones materiales, ni de dinero, es con la oración, con la oración. La segunda carta a los Corintios, pues, hermanos, iglesia, que hoy sabemos es la cuarta que se envió, pero solamente 2 llegaron a su destino. El enemigo también metiendo ahí, ¿verdad? Estorbando, no sé por qué se perdieron, pero no llegaron. Pero le garantizo que el mensaje era el mismo. No llegó, pues sirve que agrego otras cosas, ¿verdad?, para instruir a la iglesia en Corinto. Seguramente el mensaje de esas 2 cartas que se perdieron era el mismo, y seguramente el enemigo no deseaba que llegaran a su destino. Pero, hermanos, ¿alguien podrá contra Dios? Nada ni nadie podrá contra Dios. Esas cartas llegaron, y usted y yo hoy estamos siendo instruidos en esos mensajes que traen fortaleza, que traen esperanza, que traen consolación a nuestras vidas. Porque acuérdese lo que siempre le he dicho, la diferencia entre todos aquellos creyentes que vivieron en otras épocas solamente es la forma de vestir. Pero eran seres humanos como usted y como yo, con las mismas necesidades en un entorno social contrario a Dios. Siempre. Acuérdese que el pueblo de Israel siempre fue atacado por todos los demás pueblos, y la iglesia siempre será criticada por todos los que no son creyentes. Pero la iglesia tiene que estar fortalecida, tiene que vivir siempre en la esperanza de aquel que vino y murió por nosotros, tomando nuestras maldades, tomando nuestra maldad y clavándola en la cruz del Calvario. Hermanos, bien importante que confiemos ante las adversidades en el Dios de toda consolación. Amén, iglesia. Eso es el mensaje principal, o uno de los mensajes principales de esta porción de la Escritura del primer capítulo de Segunda de Corintios. El Dios de toda consolación. El Paraclesis, el Paracleto de Dios, es también el Espíritu Santo. Así es de que tengamos plena confianza en Él. Sigamos orando unos por otros, fortaleciendo y haciendo, llevando a cabo su obra grandiosa y maravillosa, rescatando a más personas del desconocimiento de la voluntad de Dios, de la ignorancia de Dios
rescatándoles precisamente de una eternidad sin Él. Amén, hermanos. Demos gracias al Padre Celestial. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque cuando leemos la Escritura, trae fortaleza, trae esperanza, trae consolación a nuestro ser. Mi Dios, gracias, Padre, porque en ti somos más que vencedores. En ti, mi Dios, tenemos esperanza y en ti, mi Dios, tenemos la victoria, porque somos más que vencedores, porque tú peleaste la batalla en la cruz del Calvario, dándonos, Padre, la apertura a tu presencia misma, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, mientras estamos viviendo en este mundo, Padre, ante las adversidades, tú eres el Dios de toda consolación. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Despedimos la transmisión. Que Dios les bendiga y que Dios les consuele ante cualquier adversidad.